Hola, soy Oyer Zúñiga, tengo 31 años, soy de Pamplona y hemos tenido a mi madre casi 10 años con Alzheimer. ¿A qué edad le diagnosticaron Alzheimer a tu madre? Tenía 57 o 58, no me acuerdo exactamente, pero por ahí. ¿Cómo fue la reacción de la familia con esta noticia? Bueno, pues fue difícil. Mi madre trabajaba de enfermera en el Hospital de Navarra, había estado trabajando casi 35 años y, y en el propio trabajo sus compañeras de trabajo le empezaron a notar pequeños detalles o cosas que no eran habituales en ella, ¿no? Entonces empezó a hacerse varias pruebas y ya en una de ellas, en una de las pruebas, la neuróloga del hospital nos llamó a los tres hermanos y nos dijo pues claro, que no podían determinar de una forma fehaciente que fuese un Alzheimer, pero que tenía todos los síntomas de tener indicios de Alzheimer o de alguna enfermedad neurodegenerativa. ¿En ese momento vivíais juntos o tuvisteis que mudaros? Vivía yo con mi madre y mis hermanos vivían cada uno en sus respectivas casas. A raíz de esto, sobre todo al principio, fue más llevadero, pues porque todavía no era muy evidente los síntomas de la enfermedad. Mi madre mantuvo durante un tiempo, aproximadamente año y medio, 2 años, una vida bastante independiente, pese a que necesitaba un cierto control. Y en ese control, bueno, pues sí que cambiamos bastantes hábitos de nuestra vida, tanto yo que vivía con mi madre como mis hermanos que aún no viviendo, pues bueno, empezamos a estar más pendientes, ¿no? De estar en casa, de estar con ella, de convivir con ella, también los fines de semana, de una forma más regular. Luego sí que conforme fue avanzando la enfermedad y mi madre empezó a perder esa cierta independencia, así que empezamos a organizarnos y a repartir turnos, días para estar acompañando a mi madre prácticamente las 24 horas del día. ¿Cuánto tiempo pasó más o menos hasta que empezasteis a notar los primeros síntomas desde el diagnóstico? Pues yo creo que antes del diagnóstico nosotros notábamos algo en mi madre, ¿no? Notábamos que no era la misma, ¿no? Que tenía algo pero pensábamos que podía ser una especie de tristeza o depresión, porque hacía 2 años antes que mi padre había muerto por un cáncer. Y bueno, mi madre estuvo cuidándolo durante todo el año desde que le diagnosticaron el cáncer a mi padre hasta que murió prácticamente en casa. Y creíamos que todo eso podía ser sinónimo de esa pues de ese duelo o de esa tristeza después de la muerte de mi padre. Con lo cual ya desde antes vimos pequeñas cosas. Una vez tuvimos el diagnóstico, todos esos detalles se convierten en algo concreto, ¿no? Achacables a esa enfermedad. Yo diría que sobre todo la primera fase, ¿no?, del Alzheimer es para mí una de las más llevaderas, ¿no? Porque tal y como lo hicimos nosotros, ¿no?, que nos volcamos los tres hermanos en la nueva situación que se abría en nuestra familia y lo intentas llevar de la forma más llevadera posible, pues te empiezas a encontrar con situaciones que socialmente o culturalmente quizás son incómodas en otros contextos, pero como tú sabes que tu familiar o tu madre tiene esa enfermedad,
Bueno, hay incluso situaciones divertidas, ¿no? De despistes, de comentarios fuera de lugar, de cosas, ¿no? Que yo creo que o sea, se las reprochas directamente a la enfermedad y empiezas a comprender por dónde van los tiros de esta enfermedad, que luego se convierte mucho más complicada, mucho más agresiva y mucho más dramática, ¿no? Para el enfermo o la enferma y para sus familiares. Y yo creo que después del diagnóstico, y respondiendo un poco a la pregunta, notamos, yo creo que enseguida, ¿no? Enseguida, después de tener el diagnóstico, empezamos a decir, pues esto que hace es porque tal, ¿no? O esto otro es por tal cual, ¿no? Te empiezas a informar de lo que es el Alzheimer, de lo que son los síntomas del Alzheimer, y empiezas a darte cuenta de que cosas incluso antes, ¿no? Que hacía antes de ese diagnóstico respondían a esa enfermedad, ¿no? Por ejemplo, es muy habitual, pero el coleccionismo, ¿no? A mi madre le dio, pues una vez se murió mi padre, le dio por coleccionar huevos pintados, se compraba no sé cuántos huevos, cosas pequeñitas, que luego, según avanzó la enfermedad, fue convirtiéndose en piedras. Mi madre recogía piedras de la calle, un montón de piedras, venía todos los días con piedras en los bolsillos de todos los paseos que dábamos y se dedicaba a pintar las piedras, ¿no? Y como esas, pues mil, que en el momento te parecen, bueno, curiosidades o pasatiempos, pero que luego eso no quiere decir que todo el mundo que colecciona cosas tiene síntomas del Alzheimer, ¿no? Pero bueno, nosotros le fuimos dando cuerpo a cosas que no comprendíamos, ¿no? O que nos parecían extrañas. ¿Qué cambios destacarías en tu vida en este primer periodo de la enfermedad? ¿Qué cambios? Pues sobre todo yo creo que, bueno, empieza a ocupar en tu vida cotidiana el estar pendiente de alguien, de un familiar, y sobre todo a nosotros nos cambió en una etapa donde normalmente no toca, ¿no? Yo soy el hermano más pequeño de tres, pero tendríamos alrededor de unos 22, 23 años o 21, no me acuerdo muy bien, tendría yo y mis hermanos un poco más, cuando le diagnosticaron. Claro, de repente cuando estás empezando un poco a construir tu independencia, tu espacio, tu profesión, te toca empezar a estar pendiente de un familiar, ¿no? Y en este caso de tu madre. Yo creo que eso te cambia muchas cosas. En la primera fase, como he dicho antes, no tanto, porque igual la atención no es tan bueno, extensa y prácticamente total, pero luego, según va avanzando la enfermedad, pues evidentemente te cambian muchas cosas. Te cambia no solo el tiempo, porque no es una cuestión de que te ocupe más tiempo, de que te ocupe menos, sino de que de repente pues hay muchas cosas que no puedes hacer. Anímicamente también eso tiene un desgaste. Aunque estés muy bien rodeado, que fue nuestro caso, de amigos, familiares, al final la carga emocional que todo ello conlleva, pues te condiciona muchísimo. Para empezar, ni yo ni mis hermanos nos hemos podido ir fuera a estudiar o a seguir formándonos o emprender nuestros proyectos profesionales fuera del entorno de Pamplona, de mi madre, y eso, bueno, pues te condiciona y frustra bastante expectativas propias, ¿no?, que tienes. Pero por otra parte, yo diría que cambió también mucho mi perspectiva de lo que supone tener una madre y lo que reporta la función de una madre y de un padre, ¿no? Que de repente se cambian ciertos papeles, que no todos, pero ciertas funciones, y tú pasas a ser protector y cuidador
de tu propia madre cuando en teoría esperas que sea ella, ¿no?, la que te protege, aunque sea solo simbólicamente, ¿no?, o emocionalmente. Y eso, bueno, pues es duro, pero yo creo que, bueno, te llevas también otra satisfacción y otro aprendizaje para la vida, ¿no? Y sobre todo, para poder encarar lo que te va a acontecer en esta enfermedad. ¿Y alguien os enseñó los cuidados que necesitaba vuestra madre o fuisteis autodidactas? Esto es la gran cuestión en este tema. Bueno, yo creo que cabe destacar que hay infinidad de profesionales muy bien preparados. Creo que hay gente que se deja la piel, hay profesionales que se dejan la piel por trabajar y por cuidar a este tipo de enfermedades. Pero creo que como sociedad no estamos preparados para afrontar, ¿no?, esta realidad. Es una realidad muchísimo más extensa de lo que pensamos. Tanto los enfermos de Alzheimer como de otro tipo de demencias o de enfermedades neurodegenerativas, que realmente no concebimos que es un problema no solo particular o íntimo de la familia a la que le toca, sino que es un problema de toda la sociedad que no estábamos sabiendo responder. Dicho esto, sí, hay gente que te enseña, ¿no?, y que te dan las pautas y te explican un poco cómo es el desarrollo de la enfermedad, qué fases tiene, qué sintomatología tiene en cada fase o puede tener, porque hay cosas que se cumplen en todos los enfermos de Alzheimer, pero no en la misma medida o en el mismo orden o en la misma intensidad, ¿no? Lees mucho también, buscas información en internet, hay asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer que te dan consejos, pero yo creo que sobre todo se aprende estando, porque cada enfermo de Alzheimer es un mundo, tiene su personalidad, tiene su forma y la enfermedad se desarrolla en formas diferentes en esa persona. Y cada día es un reto, y cada día es una experiencia nueva, y cada día es un no saber lo que te vas a encontrar, porque es una incertidumbre total, ¿no?, esta enfermedad. Con lo cual, si alguien te da agarraderos, ¿no?, donde poder ir escalando, ¿no?, la montaña, pero la montaña la tienes que escalar tú y aprender a escalarla, ¿no? ¿Cuándo, cómo y por qué tomasteis la decisión de llevar a vuestra madre a un centro? Pues es una decisión muy dura, en la que por suerte, bueno, durante todo el proceso yo y mis hermanos hemos tenido buena comunicación entre nosotros, hemos intentado tomar las mejores decisiones para mi madre y para nosotros, y hemos tomado las decisiones que hemos podido tomar también, ¿no? Creo que hay que decir que nosotros tuvimos la suerte económica de poder llevar a mi madre a un centro, cosa que otras familias no tienen. Es una barbaridad lo que cuesta un centro al mes, y hay muchas familias que no se lo pueden permitir. Nosotros tomamos la decisión porque llegó un momento que era insostenible la situación en casa. Llevábamos mucho tiempo haciendo turnos de 24 horas, de día, noche, con mi madre, entre los tres hermanos. Había una persona que nos ayudaba, sobre todo para que nosotros pudiésemos trabajar, para que pudiésemos tener nuestras jornadas de trabajo. Lo que pasa es que llegó un momento que mi madre ya ni siquiera reconocía el espacio íntimo de casa, se ponía muy nerviosa, todo el rato quería huir de ese lugar porque ni lo reconocía, ni era reconfortable para ella, ni era un sitio seguro. Salíamos a la calle y pasaba lo mismo. Cualquier estímulo, por pequeño que fuese, a mi madre le enervaba mucho.
empezaron a darse ciertas circunstancias en las que nosotros ya no podíamos tener ningún control no sobre mi madre, sino sobre la situación que generaba la enfermedad de mi madre, ¿no? La situación en ella, la situación en nosotros y la situación en casa. Empezó poco a poco a no reconocernos habitualmente, ¿no? Pues había veces, ¿no? Pues que igual yo estaba durante todo el día con ella porque me tocaba, pero mi hermano también estaba en casa echando la siesta, ¿no? Y de repente venía mi madre y te decía, calla, calla, que está el chico ese que viene todos los días, está ahí durmiendo, no lo despiertes. ¿Pero qué chico? Pero hermano, que es tu hijo. No, uno que viene todos los días, ¿no? Entonces, claro, ante esas situaciones, ¿no? De verte que no reconoce a tu propio hermano, que luego la situación empezó a ser muy tensa porque, bueno, mi madre, en el caso de mi madre, tenía muchos cambios de estados de ánimo, sobre todo muchos brotes violentos, de mucho nerviosismo. Era un problema pues eso, la ducha, la limpieza diaria, el vestirse era una odisea, ponerse una camiseta, o sea, ayudarle a ponerse una camiseta era un mundo, ¿no? Y nosotros nos vimos en una situación donde no teníamos herramientas para cuidar a una persona con estas características. Nuestra casa, nuestro espacio no reunía esas condiciones y vivíamos además, porque vivimos en el centro del casco antiguo de Pamplona, en un entorno donde los estímulos, incluso en la calle, eran constantes y muy agresivos. Es decir, ni en casa ni en la calle podíamos conseguir momentos de tranquilidad. Llevábamos dándole vueltas tiempo, yo creo que cada uno de los hermanos en nuestra intimidad. No nos atrevíamos, creo que, a ponerlo encima de la mesa porque eso suponía muchas cosas, pero en un momento la neuróloga que trataba a mi madre pues nos lo propuso y nos dijo que podía ser una buena opción. Empezamos a mirar las opciones y tomamos la decisión, pese a que fue duro no el hecho de tomar la decisión, porque creo que la tomamos bastante rápido y estábamos bastante convencidos de que lo importante era el bienestar de mi madre, pero fue duro por nosotros, porque eso suponía la primera ruptura real con nuestra madre. ¿Cómo afectó esta decisión en vuestras vidas, tanto positiva como negativamente? Pues negativamente un poco lo que he estado diciendo antes, ¿no? Supone creo que darse cuenta de que comienza un duelo, porque esta enfermedad no tiene vuelta atrás, no tiene cura, es degenerativa, con lo cual todos sabemos cuál es el final, y el hecho de llevar a mi madre a un centro y no tenerla en el día a día ahí, aunque te enervase, aunque sacases mala hostia, aunque hubiese momentos de mucha tensión, el tenerla ahí siempre te da una especie de seguridad, ¿no? Y de repente no tenerla, porque además básicamente es de un día para otro, ¿no? Pues bueno, pues es duro emocionalmente porque eso nos supone comenzar un camino hacia un duelo que tienes que empezar a hacer y con todo el dolor que ello conlleva. Por otra parte, creo que tiene bastante que nosotros vivimos, nosotros en nuestro caso, a la larga otro tipo de no sé si son, bueno, beneficios o satisfacciones, ¿no? Pudimos entender mejor todo lo que suponía la enfermedad, porque adquieres cierta distancia que en el día a día, estando con tu madre, no la tienes. Ves desde otro punto de vista todo lo que supone la enfermedad y sobre todo
ves que hay espacios y profesionales que están muy bien formados para cuidar y tratar las necesidades que tienen este tipo de personas, ¿no? Y eso te reporta a ti cierta tranquilidad, cierta calma y aparte del tiempo material, ¿no? que le puedes dedicar a tu vida, a tu trabajo, a tu bienestar emocional, ¿no? Yo creo que esas serían un poco los inconvenientes y las ventajas, ¿no? de tomar esa decisión. ¿Cómo afrontas, si puedes afrontarlo, que en esta etapa ya de la enfermedad, que, por ejemplo, lo que has dicho antes, que tu madre no te reconozca, que ella ya no sea tu madre? Bueno, es una cosa complicada, porque no sucede de un día para otro, porque tenemos la gran capacidad, ¿no?, los seres humanos, de ir adecuándonos a cada realidad que se nos presenta, ¿no? No solo en este tipo de situaciones, sino en general en la vida, ¿no? Ante hechos dramáticos, ante situaciones complicadas y ante otro tipo de enfermedades también, ¿no? Yo creo que el haber llevado a mi madre a un centro nos dio esa relativa distancia que he dicho antes, ¿no? Y ahí te empiezas a dar cuenta de que tu madre ya no es tu madre, o no es tu madre en totalidad, que no cumple las funciones que tú querrías que cumpliese tu madre. Cuando digo funciones, no digo funciones pragmáticas de prepararte el desayuno porque me lo preparo yo, sino más, bueno, ese sitio emocional, ¿no? que cumple un familiar o un familiar cercano, una madre, un padre, un hermano. Y es duro, es complicado, es difícil. Y bueno, pues te vas dando cuenta de esa realidad, ¿no? De que tienes que empezar a establecer otro tipo de relación con tu madre, en la que cada uno de los dos adquiere otro tipo de funciones en esa relación, otro tipo de posiciones, y aprendes a dar otro tipo de señales de cariño, de afecto, de amor, y a recibir de otra forma esa respuesta, ¿no? Y pues es complicado, es muy agrio, es muy ácido, es muy difícil de comprender, y lo vas comprendiendo sobre todo con la distancia y con el tiempo. Cuando estás en ello, no digo, en mi caso no fue a los años, sino, bueno, de repente en tu día a día tu madre ya no está en casa, ya no la ves todos los días cuando llegas a casa, ya no le tienes que ayudar a vestirse, y eso ya establece que tú tienes otra función en esa relación, que vas a visitarla a las tardes un rato, y ese momento, ese rato que compartes se convierte en otra cosa, que no es una obligación de cuidado, sino es una necesidad de afecto y de cariño, ¿no? Y a pesar de ser duro, pues yo guardo muy buenos recuerdos, y sobre todo guardo una gran satisfacción de poder haber compartido todo eso, ¿no? con mi madre en este caso. ¿Qué destacarías de esta tercera etapa de la enfermedad? Yo creo que, bueno, para mí, antes de la tercera, la más complicada es la segunda etapa. Me parece que es la más cruel para la persona enferma y para sus familiares. La segunda etapa, al menos en nuestro caso, fue el deterioro
más irracional y más incomprensible, tanto intelectual como emocionalmente, de nuestra madre, ¿no? O sea, de repente eran situaciones muy exageradas, muy fuera de lugar, muy incomprensibles, con mucha intensidad. Y vivimos parte de la segunda etapa cuando todavía estaba en casa y otra parte en el centro, ¿no? Con lo cual la tercera fase creo que es, bueno, la más dura en este proceso de duelo sostenido en el tiempo, pero también tiene otro componente de tranquilidad, de calma, pese a que sabes que, bueno, que es un último periodo de tiempo en el que tu familiar, en este caso nuestra madre, se iba apagando poco a poco y donde tú sigues dando afecto, sigues dando cariño y lo que te viene de vuelta muchas veces es pequeño, concentrado en momentos, en caricias, en miradas, en otro tipo de códigos que nunca, para el familiar, es una sensación de nunca ser suficientes, ¿no? Ahora con el tiempo, desde otro punto de vista, yo lo veo y recuerdo y digo, en ese momento no me era suficiente porque quería más y todos queremos más y todos queremos que seguramente esta situación nos gustaría que no fuese así. Con lo cual la tercera fase pues es bueno, el asumir que esa es la realidad de una enfermedad neurodegenerativa, que el desgaste y la degeneración de esa enfermedad es muy latente y muy evidente y que lo único que puedes hacer y lo mejor que puedes hacer es estar y ofrecer amor y cariño. Como conclusión final, para ti, ¿qué destacarías como lo más duro de la enfermedad y como positivo, con qué te quedas de todo? Yo creo que, bueno, lo más duro yo ya lo he dicho, ¿no? Que es tomar realidad de que pierdes a tu madre y que además no la pierdes de una forma más o menos instantánea o casual, porque es un accidente, porque es muy mayor y le toca morirse, ¿no? Porque es la ley de vida, sino sobre todo te das cuenta de que o sea, para mí lo peor es asumir eso, ¿no? Que durante 10 años vas haciendo un proceso de duelo que cuesta mucho, ¿no? Y ver que tu madre deja de ser tu madre es una de las cosas más duras. Luego destacaría también, bueno, no sé si es negativo, positivo no es, pero negativo creo que tampoco, porque es una evidencia y es la impotencia y la rabia, ¿no? de este tipo de enfermedades que son muy crueles, que son muy duras de llevar, sobre todo para el enfermo seguramente, aunque no nos podemos meter en su cabeza y realmente percibir las sensaciones y las realidades que palpan y perciben, ¿no? Pero evidentemente para los familiares. Como cosa positiva, que creo que tiene muchas la enfermedad, en mi caso yo bueno, me reafirmé en un sentimiento que quizá no era tan consciente de que lo sentía y lo tenía, y era el amor hacia mi madre, ¿no? Mi madre había sido súper cariñosa
con nosotros, con sus hijos, con todo el mundo, y es una de las cosas que más recuerda a todo el mundo de ella, ¿no? Su cariño, su afecto, su bondad, y te das cuenta de que todo eso que te ha transmitido, de alguna forma se lo has devuelto estando con ella, cuidándola, haciendo lo mejor que podías hacer o lo que mejor sabías hacer para que ella estuviese en la mejor situación posible, en las mejores condiciones posibles, con el mejor afecto y el mejor cariño que le podías dar. Y eso es impagable. O sea, es una especie de, bueno, de alivio, de respiración, sí, de una respiración profunda y tranquila que se te queda porque no podías hacer más y te has desvivido por hacer lo que podías hacer. Y yo por esa parte creo que me quedo contento y es un aprendizaje que me llevo para toda la vida. Y con eso, en nuestro caso, la cohesión que he conseguido, o sea, que siempre hemos tenido mis hermanos y yo, pero todavía más nuestra relación es mucho más sincera, mucho más profunda de lo que era antes. Este es nuestro caso, seguramente hay infinidad de casos y ninguno es perfecto. En el nuestro también ha habido cosas que no han sido perfectas, ¿no? Y bueno, cada uno podemos llegar a asumir esta situación con las herramientas que tenemos y como podemos, ¿no? Y yo creo que no es justo ni reprochar ni decir que algunos lo hacen mejor y otros lo hacen peor, porque creo que todo lo que se haga en una familia, en un entorno familiar, con una persona con una enfermedad neurodegenerativa, es totalmente avalable, plausible y creo que es de valorar, porque es un esfuerzo muy grande que hay que hacer. Y volviendo a lo que he dicho en el principio, en una sociedad que no está preparada para asumir este tipo de situaciones.